Hoy día vamos a ver un patrón que es muy importante dentro de los patrones de diseño. Se llama el patrón cadena de responsabilidad. ¿Cómo funciona? Con una cadena de objetos, ¿no?, que reciben un requerimiento. De tal forma que si el primer objeto de la cadena está en condiciones de atenderlo, tanto en recursos como si es su jurisdicción, entonces lo atiende y envía la respuesta, lo procesa. Pero en caso no pudiera, se lo pasa al siguiente de la cadena. Si el siguiente de la cadena puede atenderlo, entonces lo atiende y devuelve la respuesta. Pero si no puede, se lo pasa al siguiente y así sucesivamente hasta que uno de ellos lo atiende, ¿no? ¿Sí? Hace un rato pasé un papelito. ¿Qué decía el papelito? Que me prestaras unos auriculares, ¿no? O sea, como tú no tienes, se lo pasaste al siguiente. Tampoco tiene, y acá el joven Arevalo sí lo tiene, entonces él atiende y me presta los auriculares, ¿no? Entonces, eso es muy frecuente, lo hemos hecho en varios laboratorios para calcular impuestos, para calcular las millas recorridas y el descuento en una aerolínea, donde la cadena se forma por viajero normal, viajero plata, viajero oro, viajero platino, ¿no? Entonces, si tienes un montón de millas, te atiende la clase platino, ¿no? Y te da pues más descuentos, más cosas, ¿no? Entonces, después hemos pasado a diseñar el patrón utilizando el lenguaje unificado de modelamiento, que como ustedes saben son los planos de los arquitectos de software, ¿no? Entonces aquí en el diseño del patrón hemos puesto esta estructura, la clase abstracta que le da forma a los eslabones de la cadena. Además, la clase abstracta es la que tiene el pointer hacia el siguiente y tiene un método abstracto que deben implementar polimórficamente los distintos eslabones de la cadena, ¿sí? Le hemos puesto el método matricular, en el cual le pasamos el código del alumno para que, de acuerdo a ese código de alumno, se le pueda disponer la matrícula según esta tablita, ¿no? Los alumnos con este código, con el año de ingreso hasta aquí, van a ir a este URL a matricularse, y para que los atiendan le tienen que poner este token, ¿sí? Los alumnos hasta el 2009, del 2000 al 2009, van a ir a este sitio y van a pasar este token y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces eso lo vamos a atender con el patrón que acabamos de diseñar. Y entonces nos hemos ido a la programación ya a programar el diseño que teníamos, ¿no? Entonces comenzamos con la clase abstracta, que se llama Abstract Handler. Esta clase abstracta debe tener un pointer al siguiente en la cadena, ¿no? Entonces le ponemos que de tipo con acceso private, porque va a ser mencionado abajo en los hijos del abstract handler, ¿no? Le ponemos, private no, sino protected, y le ponemos siguiente, y que va a ser de tipo, como puede ser cualquiera de los eslabones de la cadena, ponemos abstract handler aplicando el principio de sustitución del ISCO, ¿no? Entonces ahí está definido el atributo y vamos a definir el método abstracto. El método abstracto me va a devolver un string con el URL y el token de acceso, y hemos decidido llamarlo matrícula. A este matrícula obviamente tenemos que pasar como string el código del alumno, y él nos va a devolver un string con la respuesta, ¿no? ¿Por qué sale culebra roja ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice el mensaje? Debe declarar un cuerpo. ¿Por qué debo declarar un cuerpo? Porque se nos luego abstracto. Porque él está pidiéndome la programación de ese método y yo no la tengo porque es abstracto. Pero no le he dicho que es abstracto.
¿no? Acá dice public string, pero no le he dicho, tengo que decirle que es abstracto. Y con eso debería solucionarse ese problema. Public abstract string matrícula, ¿qué más dice? Ah, me faltó acá arriba también. Abstract, la clase también es abstracta. Ahora sí, ya armó todo, ¿no? Y entonces podemos sacar nuestro diagrama de clases, ver diagrama de clases, para ver cómo ha quedado. Todavía está comenzando, pero ya tenemos esto y podemos, está cargando unos módulos, podemos ir viendo cómo va saliendo nuestro patrón, ¿no? Pero falta la flechita, ¿no? Que apunta al siguiente. Yo tengo aquel campo, entonces con clic derecho le digo mostrármelo como asociación, ¿no? Y él me lo muestra de esta forma, ¿no? Y yo lo puedo poner bonito así como está en el diagrama, ¿no? Entonces ahí sí se nota que la clase abstracta tiene un pointer a sí misma, ¿no? Hacia otro objeto de la misma clase. Bien, entonces vamos a crear nuestro primer eslabón de la cadena. Por diseño habíamos visto que se debe llamar handler 1999, ¿no? Entonces creamos Y que se está moviendo. public class handler 1999 hereda de abstract handler, ¿cierto? Entonces ahora sí, ¿por qué se presenta el error? La culebra roja. Porque como está heredando y hay un método abstracto, hay que implementarlo, ¿no? Entonces le decimos implementar la clase abstracta y aparece el método acá. Bien, entonces vamos a implementar el método. ¿Cómo sería la implementación del método? Recibir el código, preguntar si el año de ese código me corresponde atenderlo, ¿no es cierto? Y si lo es, le devuelvo el URL y el token, ¿no? Y si no, ¿qué hago? Lo mandamos al siguiente, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿cómo sacamos el código? Preguntamos. ¿Cómo sacamos el código del alumno? ¿Qué hacemos? Está viniendo como un string, o sea que es más fácil. ¿Qué hacemos? Tenemos que meterle tijera, ¿no? Porque no me interesan más que los 4 primeros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué ponemos? Si el código punto substring comenzando de la posición 0 y tomando los 4 primeros, si esto es pues la primera posición del string es 0. Acuérdense que el string es un array de caracteres, ¿no? O sea, porque es 0, 1, 2, 3. No, pero no le estoy diciendo del 0 al 4, sino le estoy diciendo a partir del 0 toma 4. Entonces te va a tomar el 0, el 1, el 2 y el 3. El 4 es la cantidad, ¿ya? Y lo voy a tener que convertir a un entero. Para comparar si es menor o igual a 19.99. Entonces, si esto es correcto, ¿qué cosa hago? Lo siguiente, que todavía no lo voy a poner. Pero en caso contrario, ¿qué hago? Se lo paso al siguiente, ¿no? ¿Sí? Digo siguiente punto matrícula y le paso el mismo código que me pasaron a mí, ¿cierto? Y lo que él me responda, eso devuelvo yo. Return, ahí está.
Bien, yo tengo que devolver un URL y un token, ¿no? ¿Sí? Pero el método solo devuelve una cosa. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Crear un objetito con esos dos atributos, o armo un string y le pongo un separador, ¿no? Les voy a poner el separador. Voy a usar el pipe, que ustedes no saben qué es, pero en el mundo Unix es muy usado. En el mundo Unix este palote es el comando pipe. Entonces yo voy a poner el URL, el palote, y luego voy a poner el token, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a armar esa respuesta. Vamos a ver. Con comillas, si quieren. Me gusta usar ahora último esto. La composición de strings, intercalación de strings automática. Donde aquí le pongo lo que quiero poner, que va a ser este URL. Me lo copio porque ni tonto, ¿no? Copio este de acá, control C, y lo pego acá. Ya está, primero palote separado, luego o intercalar va a ser el token, ¿no? Control C, entonces el resultado de esta expresión va a ser siempre lo supe. Ok, el resultado va a ser un string donde la primera parte es este URL, luego viene el palote y luego viene el token, ¿no? Y eso es lo que yo voy a hacer. Ya está. Entonces, eso es lo que está haciendo el método, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Preguntar si a él le corresponde, ¿no? Este es mío, me estoy sacando los 4 primeros caracteres del código, los convierto entero y me pregunto si es menor o igual que 1999, porque el primer eslabón atiende solamente a esas personas, ¿no? A sus alumnos. Entonces, si es, ¿qué hago? Le devuelvo, ¿qué cosa? El URL y el token separados por el palote este que ya les he dicho que se llama pipe, ¿sí? Y en caso que no sea, se lo pasa al siguiente, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro primer eslabón. Los otros son muy parecidos, ¿no? Es más, no lo voy a escribir de nuevo. Lo voy a copiar y le voy a ir cambiando las cosas según sea necesario. Ahora, me faltó decirles una cosita. ¿Qué pasa si el eslabón lo uso como está y se lo pasa al siguiente? Se va a caer porque el siguiente no tiene nada. Está declarado arriba, pero nunca le hemos asignado nada. Y hay que ponerle ahí la dirección de un objeto, ¿no? ¿Se acuerdan? En el iterator, al iterator le pasábamos con quién iba a trabajar, porque no tiene sentido un iterator que no navega sobre nada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a forzar que cuando se cree un eslabón le pasen cuál es el siguiente. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Utilizando el constructor. O sea, se instancia el eslabón y hay que pasarle quién es el siguiente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a agregarle un constructor a este handler
Ya saben que hay 1000 formas de hacerlo, a mano o con acciones rápidas o con el destornillador, cualquiera, el que quieran. A ver, generar el constructor, ahí está. Listo. Entonces, en el constructor le voy a pasar quién es el siguiente. ¿De qué tipo es el siguiente? No lo sé, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué pongo? Arriba, ¿no? Al papá. ¿Sí? No se olviden del caso de los médicos, ¿no? En principio de situación del disco le digo que de tipo abstract handler voy a pasarle un S que será el siguiente. ¿Y dónde lo voy a guardar? En el atributo siguiente, que está ahí arriba en mi heredado de la clase abstracta, ¿no? Entonces ya está. Entonces ahí en el constructor le estoy pasando cuál va a ser el siguiente eslabón de la cadena. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con ese, yo creo que esto ya está suficientemente bueno. Vamos a copiarlo para crear el otro eslabón, el que le sigue. Control C, Control V y le cambiamos, ¿no? Según el diseño, tenemos que llamarlo al otro Handler 2009. Entonces le ponemos Handler 2009, ¿no? El constructor también tendrá que llamarse Handler 2009. El código del constructor es el mismo. Igualito extraemos el código y tenemos que poner acá que este atiende solo hasta el 2009, ¿no? ¿Sí? Y obviamente va a cambiar el URL, que ya no me sirve este de acá, ni tampoco me sirve el token. Tengo que sacarlos del enunciado, ¿no? Entonces saco del enunciado el Control C, el URL y el token, ¿no? Acá. Y acá. A ver, revisamos si el año es menor que 2009. ¿Y por qué no pregunto si es mayor que 1999? Porque la atiende desde el 2000 hasta el 2009. ¿Por qué no pregunto si es mayor que 2000 o que 1909? Porque el hecho de haber llegado ahí significa que ya fue mayor que 1999. Si no, el otro lo hubiera atendido, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos que chequear rangos. Esa es otra ventaja de este patrón. No tengo que chequear si está entre este y este. No, solamente me preocupo del lado de arriba. Porque si ya llegó acá, significa que ya se cumplió el lado izquierdo. Perdón, para ustedes acá. ¿Sí? Ya fue mayor que 1999, ¿no es cierto? Si no, nunca hubiera llegado al segundo eslabón. Por lo tanto, ¿para qué preguntar si es tácito, ¿no? Listo, entonces ya tengo hasta el 2009. ¿Y qué cosa hago? Vuelvo a copiar para hacer el tercer eslabón, ¿no? Sí. No entendí qué hace exactamente el constructor. El constructor recibe el enlace. Vamos a sacar diagrama de clases para que la vayan viendo. El diagrama de clases. La cadena implica que este objeto conozca a quién se la va a pasar, el siguiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a enterar cuál es el siguiente? ¿Quién le va a decir? Nada, hay que pasárselo en el constructor.